Hola, muy buenas noches. Buenas noches, Inge, ¿cómo le va? Buenas Buenas noches. noches, Noches, Inge. Leslie. Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, Inge. Ahí vamos. Buenas noches, hermano. Esperemos unos 3 minutitos más. Estamos 22 en sala, faltan como 14, 15 personas. Ya, 3 minutitos más, empezamos. Bueno, empezaremos nuestra última sesión. Esta sesión es básicamente cortita, ¿ya? Dentro de la carga horaria también solo está planificado en realidad para 1 hora, ¿ya? Pero primeramente me gustaría escucharles cómo les fue con el trabajo pendiente que quedó anoche. ¿Han podido enviar todos o tuvieron algún inconveniente? Eh, bueno, yo ya pude enviarlo, Inge, y bueno, para mí fue algo nuevo, ¿no? Pues realizarlo, porque ya lo conocía cuando nos mandan estos cuestionarios en algunos talleres para el inicio y finalización, ¿no? Este, pero yo realizarlo, para mí fue algo nuevo, pero logré realizarlo y lo logré. Ok, me alegra. Los demás pudieron Inge, completar. buenas noches. Ingeniero, buenas noches, ingeniero. El Cifania presente en sala, lo que pasa es que estoy con unos problemas de internet, ya que no estoy con mi portátil. ¿Ya? Ya, Por favor. Estefanía Olarte, ¿no? Ya, ok. Eh, Ahora sí, Eddie, adelante. Ingeniero, sí, le estaba comentando que la pude realizar, pero por cuestión de tiempo yo no la logré bien en el falso verdadero, solo que poquito por factor tiempo, como esto era para mí nuevo, y yo empecé a indagar, pero ya como estaba con otras cosas más y la hice, pero no la hice bien así, donde se señala en el falso verdadero. Pero me gustó el programa, porque con tiempito uno se siente y se divierte, ¿no? Solo que a veces por factor tiempo ya no pude realizar bien en su cabalidad este pequeño práctica, ingeniero. Así que me gustaría también otra aprender un poquito más y así mejorar porque me gustó bonito eh, este modo de aprender. Sí, no, comprende perfectamente a veces el tiempo, pero la idea es que también conozcan un poquito de las herramientas. Si bien en la mayoría durante nuestra vida de formación profesional, en muchos casos hemos hecho simplemente en físico, ¿no? Y ahora, por las circunstancias y los avances tecnológicos, pues hay un sinfín de herramientas que nos permiten realizar diferentes actividades, ¿no? Y en línea y en tiempo real, ¿no? Puesto veíamos en la primera sesión, por ejemplo, utilizar como Socrative también que nos permite hacer en tiempo real, ¿no? Y hay otros sinfín de herramientas que que nos permite realizar, ¿no? Cierto tipo de evaluaciones o seguimiento al proceso de enseñanza-aprendizaje. Si bien, por ejemplo, en muchas de las carreras de formación universitaria este modo presencial, pero no tenemos que dejar de lado, ¿no? Lo que son las tecnologías de información y comunicación como herramienta de apoyo sobre todo, ¿no? Al proceso de enseñanza-aprendizaje. Y obviamente no está restringido que estas herramientas lo podemos utilizar también no solo para la parte de enseñanza, sino también para la parte de evaluación como tal, ¿no? Entonces ahí ya ustedes, de cada uno de ustedes ya va a depender un poquito más indagar, ver herramientas, cuál se adecua más, ¿no? Hay inclusive el Kahoot que es un poquito diferente, que se puede utilizar igual, que está ahí en la presentación, que es otra herramienta que tiene diferentes opciones, ¿ya? Pero obviamente uno tiene que buscar también herramientas eh,
que sean más adecuados al contenido, a la asignatura, inclusive a los participantes que tengamos en aula, ¿no? Entonces, ahí hay una diversidad de herramientas que, que simplemente hay que un poquito investigar y verle su funcionalidad. Tampoco no son complicados, ¿no? Las herramientas de manejar, sobre todo cuando son herramientas para algo específico, ¿no? Pero me alegra que hayan completado. Si bien no lo han hecho, como les decía, estos trabajos, si bien hemos hecho en todas las sesiones algunas actividades, el trabajo final simplemente va a ser un poquito que lo puedan terminar de mejor forma, con más tiempo, todo. ¿Ya? Entonces, continuemos. Nos falta ver unos dos puntitos más para terminar. Vemos eso y después vemos en qué va a consistir. Una pequeña explicación del trabajo final, que básicamente ya lo tienen por lo menos un 50-60% de su trabajo final. ¿Ya? Y vamos a concluir con eso. Entonces, me confirman por favor si ven mi presentación. Ayer nos habíamos quedado acá. Se mira ahí. Ok, muchas gracias. Bueno, continuando entonces con las técnicas e instrumentos de evaluación que podemos utilizar durante el proceso formativo, decíamos que no necesariamente solo tiene que ser al final, sino que desde la etapa del diagnóstico y todo el proceso formativo, así como en la etapa final, ¿no? Una de las técnicas que se puede utilizar también son los cuestionarios, que estoy seguro que han manejado o que por lo menos han empleado los docentes durante su vida universitaria, ¿no? Básicamente, un cuestionario consiste de un conjunto de preguntas estructuradas, ¿no? Que pueden ser abiertas, cerradas y que nos permite recolectar, pues, información, opiniones, percepción, ¿no? Sobre algún tema específico como tal, ¿no? El objetivo de aplicar este tipo de técnica básicamente es conocer o realizar un diagnóstico de necesidades, evaluación del clima en aula, ¿no? Podemos utilizar inclusive para autoevaluaciones, ¿no? Para retroalimentación de nosotros mismos como docentes, ¿no? Entonces se puede aplicar en diversos, para diversas necesidades, ¿no? Que veamos nosotros como docentes. Ventajas, los cuestionarios son muy flexibles, se puede adaptar a cualquier propósito, necesidad que tengamos, ¿no? Eh, Fomenta la sinceridad, ¿no? En cuanto a datos, podemos hacer análisis estadísticos con la información que nosotros podemos obtener, rescatar de los cuestionarios. Algunas desventajas, ¿no? Eh, Dependiendo de cómo se lo plantee, por ejemplo, una de las desventajas podría ser que no siempre llegamos a obtener todo cuando son, el planteamiento de las preguntas no se hacen de la forma correcta, no siempre se obtiene la información deseada, ¿no? O que las preguntas mal planteadas no siempre nos van a llegar a obtener información real que deseamos. ¿Ya? Eh, para aplicar cuestionarios, igual podemos utilizar los formularios de Google, podemos tener ¿no? ya las encuestas, los cuestionarios impresos, podemos inclusive cuestionarios con escala de valoraciones también. Ahí, por ejemplo, tienen un pequeño ejemplo, ¿no? De cómo plantear preguntas, tal vez con una escala de valoración. ¿Ya? Por ejemplo, me siento respetado en esta clase. Si mi objetivo es ver el ambiente o el clima en las clases, en el aula, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí utilizando una escala de valoración de 1 a 5, el profesor explica claramente, no sé, eh, entonces, si los estudiantes, por ejemplo, participan activamente en el aula o no, ¿no? Y eso nos permite obtener cierta información que la podemos retroalimentar casi de inmediato, ¿no? Otra de las técnicas que podemos utilizar, y creo que es una de las técnicas que debería
ser más utilizado, sobre todo bajo el enfoque de formación basada por competencias, ¿no? Que es la observación, ¿ya? Dice, como definición, a través de la observación podemos decir colección sistemática de comportamientos observables en contextos reales, ¿no? Como en el aula, cuando hacemos talleres, trabajos de campo, ¿no? Y en otras actividades donde nosotros como docentes podemos observar no solo la parte si quieren, de conocimiento, sino también la parte del saber hacer, del saber ser estudiante. Por eso decía que es una de las técnicas que sobre todo sobre este enfoque se debería utilizar si queremos evaluar de manera integral los tres saberes. Porque normalmente a veces por ejemplo, con una prueba objetiva, una prueba escrita o aplicando un cuestionario, está un poquito más focalizado al saber conocer nada más, ¿no? Pero cuando nosotros observamos en campo, en una actividad real, podemos evaluar de manera integral los tres saberes, ¿no? Por lo tanto, tendríamos que pensar al momento de plantear qué técnicas vamos a evaluar y qué actividades vamos a plantear dentro de nuestra planificación. Esas actividades deberían estar consideradas, ¿no? Con ese objetivo de evaluar, ¿no? Se van a dar cuenta que dentro de su planificación, me imagino que la han visto, que han visto en el módulo anterior, también, aparte de plantear qué evidencias se van a generar o se van a producir durante el proceso formativo, también se tiene que plantear qué actividades se van a desarrollar. No, obviamente hay actividades que están enfocadas al aprendizaje como tal, pero para haber actividades que se tienen que plantear donde nosotros evaluemos efectivamente, ¿ya? El objetivo de esta técnica es básicamente evaluar habilidades socioemocionales, procesos, no solo productos, como participación, colaboración, liderazgo, responsabilidad, ¿no? Compañerismo y todo lo que tiene que ver con las actitudes, ¿no? Habilidades, destrezas y actitudes de los estudiantes. Ventajas, ¿no? Obviamente, al ser un trabajo real, ¿no? En una actividad real, va a ser lo más auténtico posible, ¿no? Entonces, ya. Por otro lado, holística, vamos a poder ver, observar las diferentes dimensiones del saber, ¿no? Como les decía, saber ser, conocer, ser, inclusive saber decidir, ¿no? Eh, a través de esta observación, una de las ventajas también del proceso formativo es la retroalimentación inmediata que se puede dar, ¿no? Si yo en una actividad identifico algún inconveniente, algún problema, puedo en ese momento hacer las observaciones y sugerencias para mejorar, ¿no? Desventajas, obviamente hay alguna subjetividad con la interpretación que podemos realizar, ¿no? Como observadores de la actividad. ¿Ya? Otro, el cambio en la conducta al ser observado. A veces los estudiantes eh, como que se ponen más nerviosos, ¿no? Sabiendo que se les está observando. Pero si es una actividad recurrente, obviamente también ese ambiente se vuelve más fácil de llevar, ¿no? Sin esas restricciones, si quieren, ¿no? de que si hago mal, que me va a evaluar mal, ¿no? Y eso es lo que tenemos que crear, ese ambiente de confianza, ¿no? Que el estudiante está en un proceso de aprendizaje, que no hay problema si se equivoca, ¿no? Entonces se equivoca, se corrige y se va mejorando, ¿ya? Inge, Obviamente, este tipo de técnicas toman mucho tiempo, ¿no? Lo que les decía, nosotros como docentes hay que buscar un equilibrio, porque no podemos plantear muchas actividades, ¿ya? De este tipo, sabiendo que, no, que nos va a tomar bastante tiempo, pero también a la vez hay que para lograr la competencia planificada o los objetivos de aprendizaje esperados, se supone que se tienen que también abarcar con los contenidos. Por lo tanto, nosotros como docentes tenemos que plantear en ciertos momentos ciertas actividades que nos permitan evaluar el desarrollo de
los aprendizajes en nuestros estudiantes. Pero creo que la observación debería ser una de las técnicas, ¿no?, que más se debe utilizar para poder, sobre todo, ver si el estudiante ha alcanzado la competencia, ¿no? Y la competencia tiene que ver con los tres saberes, ¿no? Instrumentos que se pueden utilizar para evaluar cuando se hace una observación. Igual podemos utilizar una lista de cotejo, una lista de chequeo, ¿no? Simplemente de cumplimiento, ¿no? Una escala de valoración. Podemos utilizar también un registro anecdótico de la actividad, ¿no? O un diario de campo también, ¿ya? Ejemplo, por ejemplo, una lista de chequeo, trabajo en equipo. Si ese es el aspecto que yo quiero evaluar, puedo utilizar una lista de cotejo donde simplemente si cumple o no cumple, ¿no? Si existe o no existe. Por ejemplo, en un trabajo en equipo dice, escucha activamente a sus compañeros de un estudiante en particular. Si no, aporta ideas constructivas. Si no, o cumple, no cumple, y respeta turnos de palabra, ¿no? Dependiendo de lo que queremos evaluar, podemos utilizar este tipo de instrumentos, por ejemplo, cuando hacemos la observación de alguna actividad, ya sea en el aula, en laboratorios, o cuando hacemos simulaciones, ¿no? Yo les comentaba, por ejemplo, que nosotros normalmente en la mayoría de las asignaturas de sistemas se utilizan, ¿no? Simuladores, ¿no? Para hacer algunas actividades que se puede trabajar en línea. Entonces ahí también se puede apreciar, por ejemplo, el trabajo en equipo colaborativo, ¿no? O simplemente podemos hacer algunas actividades de simulación en el aula como tal. Pero lo ideal es que esas actividades sean lo más reales posibles a la realidad, ¿no? Si bien se va a trabajar en el aula, ¿ya? Con algunas simulaciones de algunas situaciones, tenemos que plantear que esas actividades sean lo más reales posibles. Como algunos de sus compañeros mencionaban, ¿no? Del área de derecho, si no me equivoco, que hacen simulaciones de, de los procesos que se llevan, ¿no? Entonces, ya cuando salen a la vida real, ya conocen, ya están familiarizados. Y la idea es esa, ¿no? De que las actividades dentro del proceso formativo, así como para las evaluaciones, tenemos que plantearlo lo más real posible. ¿Está bien? Otra de las técnicas que se puede utilizar es la prueba de ejecución, que consiste básicamente en la evaluación de habilidades prácticas mediante la realización de una tarea real, experimento, presentación oral, ¿no? O alguna actividad dependiendo de la carrera que nosotros hagamos. Pruebas de ejecución, ¿no? Por ejemplo, en materias básicas, ¿no? Pruebas de ejecución, normalmente, por ejemplo, en álgebra, física, que tienen que realizar ejercicios, que la podemos hacer también con pruebas objetivas, ¿no? Pero a veces es mucho mejor eh, que la realicen, por ejemplo, en la pizarra, ¿no? O utilizando algún software y nosotros podemos observar, ¿no? Y el cómo lo plantea el procedimiento, cómo aplica el procedimiento, todos esos aspectos, ¿ya? La prueba de ejecución no solo nos permite apreciar el saber conocer, sino también el saber hacer, ¿no? Entonces ahí un poquito ya integramos los dos saberes, inclusive el saber ser, ¿no? Objetivos de esta técnica, básicamente evaluar las competencias procedimentales, evaluar las destrezas motoras, ¿no? Y obviamente podemos aplicar en contextos reales. Ventajas, podemos mayor autenticidad, porque podemos simular situaciones reales para que se pueda eh, probar, ¿no? Eh, une la teoría con la práctica, ¿no? Eh,
se motiva más cuando los estudiantes ven la utilidad, ¿no? De cada uno de la parte del conocimiento, cómo se puede aplicar y cómo se puede hacer. Algunas desventajas, obviamente, si vamos a realizar ciertas actividades lo más reales posibles, obviamente se requiere materiales, equipos, nos va a tomar más tiempo, ¿no? La forma de evaluar también es un poco más, es más costoso, es más lento, igual que en la observación, ¿ya? Y obviamente, como se va a ejecutar, tal vez uno de los aspectos que hay que considerar también es la parte de seguridad, ¿no? Necesitamos tener las condiciones dependiendo de la carrera, la asignatura, ¿ya? Instrumentos de evaluación que podemos utilizar para esta técnica. Podemos utilizar una guía de ejecución que básicamente nos describe la guía, qué pasos se tienen que seguir, ¿no? Con algunas recomendaciones, ¿no? Y simplemente marcamos si se cumple o no con la guía de ejecución. Y poder colocar, por ejemplo, qué observaciones se tiene al momento de ejecutar. Ya también podemos utilizar una rúbrica de desempeño, ¿ya? Lo habíamos visto ya en varios ejemplos. Las rúbricas simplemente es orientar los indicadores y los niveles de logro, ¿no? Dependiendo de los indicadores que nosotros planteamos. Una lista de control o una lista de cotejo de cumplimiento nada más, si se cumple o no, ¿no? De acuerdo a los procedimientos. E inclusive podemos eh, tener una grabación de la ejecución para poder evaluar posteriormente. Por ejemplo, ahí les planteaba un ejemplo de química, como les decía, materias básicas como física, álgebra, química, donde se puede utilizar este tipo de pruebas, ¿no? No solo orientados sino a medir el conocimiento, sino también el aplicar el conocimiento como tal. Y ahí tienen una rúbrica con 3 niveles nada más, ¿no? Y que nos indica, dependiendo del indicador, ¿no? El nivel del logro, que se puede de acuerdo a la escala que ustedes lo definen, que puede ser cualitativa o cuantitativa, ¿no? Y por último, una de las técnicas que también se utiliza bastante es el portafolio de evidencias, ¿no? ¿En qué consiste? Básicamente en que a lo largo del proceso formativo, los estudiantes van generando productos, ¿no? Ya sean como prácticas, informes, ensayos, todo, y todo va al portafolio de evidencias, ¿no? Y al final, obviamente, esas evidencias se lo tiene que evaluar también, ¿no? La ventaja de esto es que todo el portafolio va a contener todo lo que ha producido durante todo el proceso formativo el estudiante. Entonces nos permite hacer el seguimiento del desarrollo como tal, ¿no? Cuando se evalúe el portafolio. ¿Ya? Dentro del portafolio también no necesariamente solo tienen que estar los trabajos realizados, puede estar las evaluaciones que nosotros podemos aplicar, ¿no? También dentro de los portafolios, ¿no? Podemos tener evidencias de las competencias transversales. Si bien en la mayoría de las asignaturas obviamos algunas competencias transversales que deberían tocarse de manera general, ¿no? Que debería ser evaluado, ¿no? Normalmente en los diseños curriculares que he podido apreciar, simplemente está en el diseño curricular de la macro, ¿no? Pero a nivel de micro nos olvidamos, ¿no? Y competencias genéricas, por ejemplo, para mí, desde mi perspectiva, por ejemplo, una de las competencias transversales o genéricas debería ser la investigación, ¿no? Que también podemos tener toda la evidencia que se genere de las competencias que nosotros, o por lo menos tendría que haber la competencia general específica de la asignatura o módulo y algunas competencias genéricas que nosotros vamos a tomar en cuenta para la evaluación. Pero eso tiene que estar planteado desde la planificación del módulo como tal.
Las ventajas de utilizar los portafolios de evidencia. Una de las ventajas es que muestra la evolución que tienen nuestros estudiantes. Vamos a tener toda la evidencia de todo el proceso. Entonces, vamos a ver la evolución que tienen cada uno de nuestros estudiantes, ¿no? Es un poquito más personalizado por cada estudiante, ¿no? Cada estudiante puede organizar, trabajar su portafolio de acuerdo a, independientemente de cada uno, ¿no? Otra de las ventajas, la reflexión, ¿no? Como les decía, dentro de las evidencias podemos tener algunas resultados de autoevaluaciones, ¿no? De coevaluación, cuando se hace trabajos en equipo, todos esos aspectos. Y todo está en el portafolio que lo pueden revisar cada uno y nosotros tener acceso en ciertos momentos para hacer la evaluación. Desventajas, tal vez mucho material. Alguna vez me tocó y al final se acumula, ¿no? Todas las evidencias que se tienen que revisar al final. Ya normalmente, por ejemplo, en mis clases, como son materias un poquito prácticas, como les comentaba, y yo voy haciendo prácticas en cada sesión casi, ¿no? O en la mayoría de las sesiones. Entonces, imagínense la cantidad de material que contiene el portafolio, ¿no? Entonces, sí, eso es un poquito también tal vez una de las desventajas, ¿no? Que nos toma a nosotros como docentes revisar también mucho más tiempo, ¿no? Organización requiere, ¿no? Al final, una de las desventajas es, eh, perdón, se me fue. La organización. Eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando se trabaje con portafolios, hay que ser muy explícitos con los estudiantes, ¿no? Sobre todo, ¿no? Aquellos estudiantes en los primeros semestres que todavía les cuesta, ¿no? Les cuesta organizarse, manejar en un formato específico y para que nosotros no nos perdamos, ¿no? O no nos quite más tiempo en organizar, qué actividad iba más o no sé, en un orden, en una secuencia, ¿no? Otra de las desventajas tal vez la evaluación compleja, ¿no? Que puede ser un poquito difícil, como les decía, dependiendo de la cantidad, si está bien organizado o no, ¿no? Entonces, peor si tenemos una gran cantidad de estudiantes, ¿no? Entonces, imagínense tener de 80 a 100 estudiantes portafolio no sé, 10 15 20 evidencias y que no están organizados bien los portafolios en el mismo orden específico, todo es muy complicado, ¿no? Ya, como les decía, nosotros cuando trabajemos con esta técnica, al inicio se tiene que indicar cuál va a ser la estructura que tiene que seguir su portafolio, ¿no ve? Y ahí simplemente una sugerencia que se les colocaba, ¿no? Por ejemplo, que tenga una portada, un índice en qué orden van a ir las evidencias, ¿no? Tenemos que indicar también qué trabajos van a ir al portafolio y qué trabajos no. ¿No? Entonces no podemos meter, como les decía, en muchos de los casos vamos a tener ciertos momentos simplemente de aprendizaje, ¿ya? Y vamos a tener ciertos momentos que van a generar productos o evidencias para evaluación. Entonces, esos productos o evidencias que se generen o que se obtengan de las diferentes actividades, tenemos que indicar que vayan al portafolio, ¿no? Y los demás del proceso de enseñanza-aprendizaje, no. Ya, pero eso se tiene que indicar, ¿no? Al inicio, indicarles cuál es la estructura, el índice, qué trabajos van a ir y obviamente tendrían todos que tratar de cumplir con esas recomendaciones. Y obviamente al final tendríamos que ir a una autoevaluación final, ¿no? De todos los trabajos o lo que van generar. Dentro de la evaluación, por ejemplo, una de las instrumentos que se puede utilizar puede ser una rúbrica para evaluar un portafolio de evidencias, ¿no? Y obviamente dentro de la evaluación
dependiendo de los indicadores que nosotros consideremos, podemos hacer la evaluación con su respectiva ponderación, ¿no? Y los niveles de logro respectivos. Los instrumentos de evaluación que ya lo habíamos visto, tal vez simplemente solo para recordar, la rúbrica holística que considera de manera global todo lo que interviene en alguna actividad o algún aspecto que queramos evaluar de manera global, ¿ya? Y no aislada de simplemente ciertas características, ¿no? Entonces creo que la rúbrica debería ser o primar, sobre todo si queremos evaluar de manera integral los tres saberes, ¿ya? Eh, en el caso mío, por ejemplo, normalmente utilizo rúbricas para evaluar, porque como les decía, son materias más aplicadas, más de práctica, ¿ya? Por ejemplo, nosotros en el caso de base de datos hacemos diseño de base de datos, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, no solo tengo que ver el resultado, sino también el cómo llegan al resultado, ¿no? Desde realizar las entrevistas a los usuarios finales quienes van a utilizar la base de datos, cómo manejan los datos, cómo están organizados, desde extraer las necesidades y requerimientos hasta plantear el modelo que va a soportar el manejo de toda la información que se requiere. ¿No? Entonces, en ese caso yo utilizo, por ejemplo, una rúbrica holística, que no solo evalúa el resultado, sino tengo que ver también cómo han aplicado y obviamente para eso me tienen que presentar evidencias, fotografías, documentos que han podido obtener o rescatar del trabajo de campo que hacen, ¿no? Y este es uno de los instrumentos que personalmente utilizo en mi asignatura. ¿Ya? La otra rúbrica, que es la analítica, que básicamente, a diferencia del otro, dice evalúa el desempeño separando el trabajo en criterios específicos. Cada criterio tiene niveles de logro y puntajes independientes. Es ideal cuando se necesite una retroalimentación detallada, se evalúan productos complejos como bases de datos y se requiere ponderación por cada criterio, ¿ya? Pero en este caso, dependiendo del criterio específico, se evalúa de manera, si quieren así, individual, ¿ya? La única diferencia. Por ejemplo, acá, para concluir con rúbrica analítica, dentro de los criterios, por ejemplo, que para construir un diseño en una base de datos, ellos tienen que identificar las entidades, ¿ya? Por un lado. Por otro lado, de la definición de atributos. Por otro lado, la normalización. Y por otro lado, la integridad referencial. Entonces, yo evalúo cada uno de estos criterios de manera individual, ¿no? Mientras con la rúbrica holística evalúo de manera global todo el modelo completo, ¿ya? Y ahí está la rúbrica en función a esos criterios o indicadores que me interesa evaluar, ¿no? Si dentro del modelo he identificado, por ejemplo, todas las entidades, según casos, sin omitir nada, es excelente. Se considera bueno, por ejemplo, si ha identificado la mayoría de las entidades. Básico, si ha omitido algunas o múltiples entidades o mal definidas. Insuficiente si no ha identificado adecuadamente las entidades. Y lo mismo los atributos, ¿no? Pero la desventaja, yo diría un poquito, no desventaja si queremos ser más precisos, ¿no? En algunos aspectos específicos que queremos evaluar. Y obviamente, considerando con esta rúbrica, yo puedo identificar que tiene esas falencias con este indicador o con este criterio. Y después existen las rúbricas mixtas o descriptores, o de descriptores combinados. Características de este tipo de rúbricas básicamente dice combina los elementos de la rúbrica holística y la analítica.
evalúa dimensiones generales, pero con algunos criterios específicos. Muy útil cuando el trabajo requiere una valoración global, pero se desean mínimos niveles de detalle. ¿Ya? Es una combinación de ambas, ¿no? Creo que la mayoría de los docentes aplica una rúbrica mixta, ¿no? Considerando que se evalúa a la vez criterios específicos, pero a la vez de manera relacionada, ¿no? Que de cada uno de los criterios. En el caso mío, como lo decía, hago dos evaluaciones, básicamente en dos momentos. Cuando hago el seguimiento, utilizo la analítica para ir viendo cómo están identificando, por ejemplo, entidades, atributos y hacen la normalización. Y ya cuando presentan el proyecto final, hago una evaluación utilizando la rúbrica holística, ¿no? De manera global, considerando todos los anexos, ¿no? Que me tienen que demostrar que efectivamente responde a esas necesidades, que la información se maneja de esa forma, ¿no? Para determinar si efectivamente han llegado a identificar y plantear el modelo que responda a la problemática como tal. Siguiendo con el mismo ejemplo, utilizando una rúbrica mixto aplicado al diseño de base de datos, pero y en este caso ya el resultado final, que el producto final, que sería el modelo físico, donde tengo que ver, por ejemplo, lo que me interesa evaluar, la estructura general del modelo que plantean, la calidad técnica del script o de lo que desarrollan el código y el funcionamiento global, ¿no? Con estos tres aspectos yo puedo evidenciar si efectivamente responde o no, por un lado, el modelo al problema o a la realidad, y por otro lado, si funciona, quiere decir, o si responde, el estudiante ha adquirido las competencias que se plantea en la asignatura, ¿no? Y eso sería, colegas. No sé si tienen algún comentario, que alguien que quisiera hacer alguna complementación. Obviamente hemos visto algunas técnicas y algunos instrumentos que pueden combinar dependiendo de la necesidad, dependiendo de la asignatura, dependiendo de las condiciones que tengan. Como han visto en las descripciones, hay algunas técnicas que obviamente se requiere de ciertos requisitos, ¿no? Para llevar a cabo o ciertos, no sé, equipamiento o infraestructura para poder llevar a cabo. Como les decía, también para poder evaluar, sobre todo así de manera global, la competencia o el desarrollo de competencia en nuestros estudiantes, lo ideal es siempre que se pueda realizar con actividades lo más reales posibles, independientemente si es dentro del mismo aula o fuera del aula o en un ambiente real, ¿ya? Pero lo que hay que buscar siempre es que, que podamos nosotros observar o ver, ¿no? El desarrollo de la competencia en nuestros estudiantes en escenarios lo más reales posibles, ¿ya? Entonces, en algunos casos, como comentaban también, sobre todo me imagino, en el área de derecho, por ejemplo, es muy difícil tal vez tener acceso a un ambiente real donde los estudiantes puedan, por un lado, ver la aplicación y realizarlo, pero en otras carreras, en otras asignaturas sí es posible, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los que estudian enfermería, creo que hacen sus pasantías y ahí se puede apreciar efectivamente, ¿no? Si el estudiante ha alcanzado o ha desarrollado la competencia. Si no me equivoco, ayer presentaba una de sus compañeras la toma de temperatura corporal, si no me equivoco. Entonces ahí, obviamente, una vez viendo los procedimientos, conocerle, yo qué sé, los equipos para tomar la temperatura, el procedimiento, los protocolos que se deben seguir para tomar la temperatura también se puede ver en un escenario real, ¿no? Y se puede evaluar. Por ejemplo, en ese caso también se podría utilizar una
una rúbrica para ver en qué grado ha cumplido, ¿no? Si ha cumplido con todos los pasos del protocolo y todos esos aspectos. ¿No? Entonces ya depende mucho de cada docente cómo lo apliquemos, ver qué herramienta o qué instrumento seleccionamos para evaluar, pero sí es importante que todo esté considerado desde la planificación. Obviamente, la planificación inicial que nosotros hagamos no tiene que ser cerrado ni rígido, ¿no? Conforme vayamos viendo la evolución o vayamos identificando algunas debilidades, esa planificación puede ir sufrir modificaciones, ¿no? ¿Está bien, colegas? ¿Algún comentario, consulta, duda? Dije, Adelante, Edwin. eh, la verdad es harta información. En cada módulo recibimos eh, mucho para aprender, algunas cosas que intuíamos, otras que la vemos muy de pasada, pero otras que ahora sí tenemos que meternos de lleno a manejarlas y más bien que hay tutoriales, y esto también puedo recomendar a algunos compañeros que tal vez como yo se sienten un poco confundidos a la hora de manejar ciertas nuevas plataformas o tecnologías. Más bien hay tutoriales, entonces viendo una y otra vez podemos llegar a dominarlo. Y luego hace mucho a la práctica, en la medida en que uno va manejando estas diversas técnicas o plataformas, las conoce y ya son más familiares y fáciles incluso de trabajarlas. Eh, Pienso que la tecnología que se nos viene y ya está prácticamente, es muy, muy grande, viene muy rápido y uno está entendiendo algo hoy, pero ya aparecieron nuevas cosas, ¿no? Nuevas técnicas. La inteligencia artificial es fabuloso el poder con el que se viene, entonces, como que siempre estamos en desventaja porque intentamos aprender algo, pero ya hay mucho más y novedoso y amplio. Así que qué importantes son estos cursos de actualización. Yo le agradezco mucho porque nos está abriendo los ojos para ver ese nuevo mundo que está ahí, ¿no? Muchas gracias, Inge. Eso sería por mi parte. Muchas gracias, Edwin, por tu aporte. Sí, efectivamente, ¿no? Por más de que queramos ir a la par de la tecnología, de los avances tecnológicos, pero siempre vamos quedando unos pasitos atrás. Estamos viendo unas herramientas cuando ya aparecen otras, ¿no? Peor aún en estos últimos 2, 3 años, básicamente con la inteligencia artificial. En realidad tenemos un sinfín de herramientas. La inteligencia artificial nos ayuda o nos facilita, dependiendo de cómo lo utilicemos, para hacer cualquier trabajo, ¿no? Inclusive ustedes si plantean un prompt bien planteado para elaborar algún instrumento de evaluación con seguridad, la IA se los plantea, ¿no? Simplemente es adaptarlo, ¿no? Contextualizar más, tal vez, a lo que necesitamos trabajar, ¿no? Entonces, pero ya, no, ya la IA ya nos coloca una idea global de cómo podría ser, por ejemplo, definir los niveles de logro, ¿no? Simplemente es un poquito saber contextualizar y cómo aplicar. Pero siempre les recomiendo cuando utilicemos la IA que los revisemos, ¿no? No pidamos y que el resultado que nos devuelva, eso lo apliquemos, sino darle una revisada, ver que es coherente con lo que queremos lograr y aplicarlo. Pero hay un sinfín de herramientas, como les decía, para aplicar eh, o realizar evaluaciones, prácticas en línea, ¿no? Entonces, y hay un sinfín de IAs también para hacer diferentes actividades específicas, ¿no? Pero la idea es que nos mantengamos siempre actualizados, siempre es bueno ir investigando y con la práctica se va mejorando, ¿no? Si hoy por hoy, por ejemplo, yo que sé, en la primera oportunidad que tengo de dar docencia, planteo ciertas actividades o utilizo ciertas herramientas o ciertos instrumentos, con seguridad a lo posterior van a aparecer nuevas herramientas que se adapten mejor. Por lo tanto, es necesario, ¿no? Como docente, que vaya investigando, que vaya también innovando
innovando, ¿no? Planteando nuevas herramientas, ¿no? Entonces, y eso ya es la creatividad, el interés de cada uno, ¿no? Que tiene que nacer por ir mejorando su- por un lado su formación y por otro lado la aplicabilidad en la docencia como tal. ¿Alguien más que quiera compartir o pasamos a la parte del trabajo final? Bueno, entonces pasamos a explicarles el trabajo final que ya está colgado en la plataforma, pero les quiero dar una pequeña explicación para que no tengan si hubiera alguna duda, lo aclaramos y al momento de presentarlo no tengan ningún problema. ¿Ya? A ver, por acá tengo. Esto ya lo han visto. Básicamente solo me tienen que complementar si es que no lo tienen ya completo. Como les había explicado, la primera parte, que es esta, simplemente es una identificación de la asignatura. Por ejemplo, si han estudiado en una universidad que no sea de la UAP, se maneja ya sea por facultades o por áreas, me colocan a qué facultad corresponde la carrera, ¿no? El semestre de la asignatura como tal, el código, las horas en aula, ¿ya? Horas de aprendizaje con el docente y las horas en aula, ¿no? Hay horas de aprendizaje autónomo, ¿no? Que tiene que ver con las investigaciones y las tareas que tienen que realizar fuera de manera independiente. También es importante que me coloquen el perfil profesional de la carrera, que básicamente tendrían que recurrir al diseño curricular, donde tiene que ser planteado el perfil profesional. En la segunda parte está la competencia a formar específica de la asignatura, ¿no? Primero, una asignatura responde a un macro problema, ¿no? Y de ese macro problema se plantea la competencia. Acá debería ir la competencia general de la asignatura. Y para cada una de las competencias, como han visto, ya me lo han presentado, tiene definido algunos elementos de competencia o criterios de desempeño. Estoy pidiendo mínimamente cuatro criterios de desempeño, ¿ya? Para la competencia o para la asignatura que ustedes hayan seleccionado. Para cada uno de los criterios me tienen que especificar si quieren complementar, porque ya lo han trabajado la anterior semana, las evidencias o productos que se van a generar en cada uno de los criterios, ¿ya? El nivel de logro igual ya lo han trabajado, pero el nivel de logro, por si acaso, es para el criterio de desempeño, no es por evidencia o por actividad, es para el criterio. Y también acá señalan los instrumentos de evaluación que van a utilizar para evaluar estas evidencias, ¿ya? Entonces, normalmente tendría que por lo menos tener, por ejemplo, para el mapa mental sobre algún tema específico, si fuera como evidencia, por ejemplo, yo podría plantear una lista de cotejo, ¿no? Para evaluar el mapa mental, ¿ya? Tal vez, por ejemplo, para un cuadro comparativo podría utilizar una escala de valoración, ¿ya? Entonces, en ese sentido, plantean los instrumentos que van a evaluar cada una de estas evidencias que ustedes están planteando dentro de la planificación. Y para cada criterio, que ya lo han hecho también, pero si alguien ve que no está bien y lo complementa o modifica, la ponderación por cada criterio. Como les decía, también la ponderación casi siempre va de menor a mayor, porque normalmente en las asignaturas empiezan con la parte no solo del conocimiento, ¿no ve? Introducción, definiciones conceptuales, todo. Y obviamente vamos avanzando a integrar los tres saberes, ¿no? Más al final del semestre. Por lo tanto, siempre va de menor a mayor, ¿ya? Pero eso usted lo determina. Lo importante es que sume al 100% o a la escala que define. Uno de los aspectos que también
De manera opcional, que podrían considerar, es las competencias genéricas. ¿Ya? Esta competencia de acá es la competencia específica de la asignatura, que tiene que ver con directamente con específica con competencias profesionales de la profesión, ¿no? Pero la competencia genérica es transversal, ¿no? Inclusive es genérica en muchas de las competencias genéricas para todas las carreras. ¿Ya? Entonces, en este caso, ustedes podrían plantear de manera opcional la competencia genérica que van a trabajar y evaluar. ¿Ya? Y lo mismo, ¿no? Si van a definir algún criterio, por ejemplo, me interesa simplemente el trabajo en equipo como una competencia genérica, yo planteo acá, ¿no? Demuestra trabajo en equipo, ¿no? ¿No? Y qué evidencias voy a generar para evaluar ese criterio de desempeño. En el caso de ponderación, por ejemplo, en el caso de competencia genérica, no necesariamente tienen que darle una ponderación, ¿ya? Podrían también dar, ¿ya? Porque eso se evalúa de manera transversal que debería estar implícito en estas ponderaciones. Pero sí necesitamos dar qué aspectos, qué criterio de desempeño, ¿ya? O qué competencia genérica voy a trabajar. De manera opcional, ¿ya? Después, en esta tercera parte, me tienen que especificar para cada uno de los criterios los tres saberes que se van a trabajar. Por ejemplo, si la unidad uno es introducción, yo que sé, a, a, a farmacéutica, por decir, ¿no? Entonces, qué es, qué contenidos voy a abarcar en eso? ¿Ya? ¿Qué cosas voy a realizar, saber hacer y ser? ¿Ya? Tienen que definir para cada uno de los criterios. ¿Ya? En cada uno de los criterios de desempeño, ¿qué actividades voy a realizar? ¿Ya? Actividades dentro del aula con el docente y fuera del aula. Por ejemplo, yo que sé, una de las actividades es un trabajo en aulas sobre algún tema específico, en grupos, no sé, organizado en grupos, ¿no? Después, por ejemplo, una de las actividades fuera de aula puede ser que no sé, ¿no? Que me investiguen sobre algún tema específico, no tengo que especificar. Estas actividades, si se dan cuenta, si acá yo tengo, por ejemplo, acá, realizar un cuadro comparativo del tema 2, ¿no? Si va a investigar y esa evidencia va a ser fruto de una investigación, tendría que plantear, en este caso, en el criterio 1, acá, ¿no? Investigación sobre tema 2, ¿no? Y realizar un cuadro comparativo. Esa es su actividad, ¿ya? Tiene que haber esa coherencia lógica entre las actividades que plantea y las evidencias. Se supone que estas evidencias que ustedes están planteando acá se generan ya sea de actividades dentro del aula con el docente o de las actividades que se realizan fuera del aula, ¿ya? Es importante, no puedo plantear alguna evidencia que en ninguna de las actividades me genere ese producto, esa evidencia. Ya, entonces tiene que guardar esa coherencia. Instrucciones por el trabajo, como ya habíamos empezado, básicamente tienen que seleccionar una asignatura de su profesión que tienen que considerar los siguientes puntos. Una unidad de competencia definida para la asignatura o módulo que hayan seleccionado, al menos 4 criterios de desempeño como mínimo que permitan el logro de la unidad de competencia, que básicamente eso está definido en el diseño curricular. Ya, de su programa pueden ahí investigar un poquito si es que no lo tienen, ¿no? Para cada criterio de desempeño que han definido, especifican los siguientes aspectos, ¿no? Como hemos visto en el formato, las evidencias, el nivel de logro, instrumentos y ponderación, que dice lo mismo acá, ¿ya? Solo que en el caso de el punto 4.3, ¿por qué estás resaltado? Porque para cada uno de estos instrumentos que ustedes indiquen acá, me tienen que elaborar el instrumento como tal. Ayer han elaborado 2, ¿no? La semana pasada hemos elaborado igual.
¿ya? Entonces con esos ya tienen. Obviamente no es lo mismo para un informe, por ejemplo, si voy a utilizar una escala de valoración, va a variar algo, digamos, para evaluar un mapa mental, ¿no? Tiene que estar así específicamente para la evidencia. ¿Está bien? Porque para cada evidencia tiene que tener su respectivo instrumento de evaluación. Y nada más, y todo lo que les he indicado ya en el cuadro está los definir los saberes, saber conocer, hacer ser para cada criterio, las actividades de aprendizaje con el docente en aula, las actividades de aprendizaje independiente o autónomo o fuera de aula, ¿no? Y en el documento me lo adjuntan también todos los instrumentos de evaluación que han generado. Este trabajo va a estar habilitado o la fecha de presentación hasta el día martes 25 de noviembre hasta las 23:59. Es martes, ¿no? El día. Sí, martes de la siguiente semana, antes de que empiecen con el otro módulo. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? A tiempo de hacer el trabajo van a surgir las preguntas, Inge. Voy a estar en el grupo, en realidad voy a estar hasta acompañarlos hasta la finalización del programa como tal. Cualquier dato me escriben y no hay problema. Gracias, Inge. Aprovechando ya este momento, nos queda otro módulo más y con eso concluye el curso y luego creo que hay un trabajo, ¿no? Un proyecto. Si nos pudiera un poquito iluminar en ese sentido. Eh, Claro que sí, antecitos de pasar a ese tema del siguiente módulo, no sé si al respecto del trabajo final tiene alguien alguna duda o todo está claro. En la plataforma está este mismo archivo, lo pueden utilizar, descargar, complementar y simplemente quitar esta parte y complementar o adjuntar todos los instrumentos de evaluación que van a utilizar y me lo suben a la plataforma. ¿Hay alguna duda antes de pasar a lo que se viene con el siguiente módulo? Creo que no, ¿no? Bueno, respondiendo a la consulta que hacía, tienen todavía un módulo pendiente que es el módulo 5, que es taller de elaboración de monografía. Ya, en este módulo lo que ustedes van a ver es como producto final, por lo menos se espera que ya tengan su monografía, porque uno de los requisitos para que se puedan obtener su diploma es que tienen que presentar una monografía. ¿Ya? Entonces, en el módulo 5 ustedes van a empezar a trabajar su monografía con la guía del docente y por lo menos siempre decimos que al concluir el módulo ustedes deberían tener por lo menos un 80% de su avance de su monografía. Obviamente el docente les va a guiar cuál es la estructura, ¿no? Las líneas de investigación que están definidas en las que se tienen que enmarcar su monografía y todos esos aspectos, ¿no? Ahora, el detalle que quería coordinar al respecto pues, es que el módulo 5 tiene una carga horaria de 60 horas académicas, lo que involucra en horas de log 22 horas de log. ¿Ya? Eso quiere decir que son siete sesiones de 3 horas más una hora de log adicional, ¿no? Normalmente lo manejamos en ocho sesiones, ¿ya? Considerando nuestras actividades académicas están planificadas hasta el 10 de diciembre. Por lo tanto, en el cronograma nos hizo variar el problema que tuvimos con el módulo 3 que se nos enfermó el docente, ¿no? Entonces ahí pues, le cosimos una semana, ¿no? Y yo le planteaba al docente y también quería coordinar con ustedes si las 2 primeras semanas lo podemos hacer martes, miércoles y jueves, de tal forma terminar para la fecha de conclusión que estaba planificada, ¿no? Inicialmente estaba planificado concluir el 10, pero a este paso ya no nos va a dar porque hemos recosido una semana, ¿no? Pero si lo llevaríamos a cabo las 2 primeras semanas
tres sesiones, es decir, martes, miércoles, jueves, y la última terminaríamos con martes y miércoles. Esto con Buenas la noches, Ige. finalidad de que con la conclusión o el sí antes de entrar al receso académico, por lo menos ya concluyamos con el desarrollo de los módulos y simplemente faltaría la parte del proceso de titulación como tal. Ige, buenas noches. Bueno, por mi parte, jueves más yo no podría, incluso hoy miércoles yo tengo choque con, bueno, yo estoy pasando una maestría, entonces tengo choque todavía con la materia el módulo que estoy tomando. Obviamente trato de prestar la mayor atención a ambos hoy día, pero jueves más no podría, al menos yo no, porque igual jueves es mi clase de la maestría Mm, y justo ¿Alguien es en más? el mismo horario. Sí, pues imagino, ¿no? La mayoría de los programas son en la noche ya, ¿no? Porque todos trabajamos. ¿Alguien más tuviera algún inconveniente? Lo ideal, como les decía, sería terminar por lo menos con los módulos, así solo quedaría con el pendiente de su proceso de obtención del diploma, ¿no? Considerando que es una situación excepcional y creo que serían 2 semanas, ¿no? Tendríamos tal vez que, por un lado, sería bueno concluir en el plazo establecido porque ya se nos viene diciembre, que es muy ajetreado, se viene lo que es Navidad, fin de año, entonces sería prudente y bueno, aconsejable terminar cuanto antes. Tal vez solicitar a los docentes, ¿no? O al docente que va a impartir el módulo, la tolerancia necesaria, la flexibilidad necesaria, la comprensión para aquellos compañeros que eventualmente por ahí uno de esos días no podemos pasar la clase, pero que obviamente hay todo el ánimo de hacerlo. Entonces, tal vez en esas condiciones se pueda desarrollar ese planteamiento que usted hace, ingeniero, martes, miércoles y jueves, ¿no? Pero bueno, a ver qué dice también el resto de los compañeros, hay que escucharlos. Yo por mi parte dije que no tenía ningún problema. Bueno, yo igual paso una maestría martes, miércoles si se me cruza, entonces. eh, Mm. Mm. Si no hubiera a mayores ver, por el tema de tiempo inconvenientes, también a veces es más importante. sí, sí. Eh, Si no hubiera más inconvenientes, yo creo que es factible, ¿no? Llevarlo a cabo de esa forma y pedirlo obviamente al docente o la docente que sea un poquito tal vez flexible con los que en algún momento tal vez alguna sesión no puedan. Aparte de eso, las grabaciones van a estar disponibles, ¿no? Al día siguiente, por lo menos hasta el mediodía de cada sesión, para que si alguien no pudiese o no ha podido ingresar a la sesión, puedas revisarlo, ¿no? Pero por lo menos personalmente me gustaría, ¿no? Que podamos concluir dentro de las fechas a fin de no dejarlo a medias, ¿no? Y al final, que al año, cuando volvamos del receso académico, estemos retomando, que es un poquito más complicado. Y también se alarga más para ustedes, digamos, ¿no? ¿Están de acuerdo que lo podamos llevar de esa forma? Yo personalmente me comprometo a hablar con el docente para poder que sea un poquito más flexible, ¿no? Con las actividades que tal vez les deje para fin de semana, es decir, que no sea actividades que tengan que presentar tal vez en la misma sesión o para el día siguiente, sino hasta fin de semana, de tal forma de que sábado o domingo lo puedan trabajar, ¿no? Y presentar en ese aspecto. Me comprometería personalmente yo a poder conversar con el docente, que sea un poquito flexible, de tal forma de que nos permite, o nos entremos al deceso ya, pero por lo menos concluido con, con los módulos. Buenas Sí, noches, por mi Inge. parte, De estoy acuerdo, de acuerdo. Inge. Y Bueno, parece De acuerdo. discusión esa. estoy. Ok, entendido. Muchas gracias por la comprensión. Ya. Entonces,
Simplemente ha sido un gusto compartir y como les decía, estoy a cargo de la coordinación de este grupo y vamos a estar al final hasta que puedan obtener su diploma como tal. No duden en, si tienen alguna duda, alguna consulta, en enviarme un mensajito o una llamadita, no hay problema. ¿Ya? Ya, ingeniero, muchas gracias, ¿no? Por su enseñanza y va a disculpar que no, tal vez tomó lista y estaba mal en internet y aquí estoy presente, quieto. Y bueno, me parece bien que pasemos 3 días, ¿no? Para de una vez terminar el módulo de elaboración de monografía. Estoy de acuerdo, yo, ingeniero, ¿ya? Ok, Eddie, muchas gracias. Entonces, quedamos en eso y ha sido un gusto compartir este tiempo. Y espero que haya sido de buen provecho y espero más adelante verlos en la docencia.